Buenas tardes para todos. Hoy hablaremos del español que derrotó a la Marina de los Estados Unidos. El 15 de febrero de 1898, el gobierno de los Estados Unidos por primera vez pone en práctica en la bahía de La Habana la que con el tiempo se convertiría en su jugada maestra para inclinar mayoritariamente la opinión pública norteamericana en favor de meter al país en una guerra. Se trata de un ataque de falsa bandera o autoagresión. En este caso, revientan en 1000 pedazos al acorazado Maine con todo el personal de servicio y militares de bajo rango dentro. Culpan España y nos declaran la guerra el 19 de abril de 1898. Estando muy lejos en alta mar las dos flotas de la Armada Española, la de Montojo en Filipinas y la de Cervera en España, hubo que acometer deprisa a toda carrera y con lo que hubiera a mano la defensa, principalmente de todos los puertos de la costa norte de la isla de Cuba, por donde se preveía que desembarcaría el ejército invasor norteamericano. Así que, para defender el puerto de Cárdenas en Matanzas, al este de La Habana, se avituallaron dos pequeñas lanchas a vapor apenas de 42 toneladas, sin blindaje, la Alerta y la Ligera, armadas con un pequeñísimo cañoncito de 42 milímetros en proa y una única ametralladora de 37 milímetros en popa. Y si no les pareciera esto un mal chiste, el papel de la caballería, el de la nave que debería hacer frente, ella sola, a los todopoderosos cañoneros y acorazados norteamericanos, lo asumió nada menos que un viejo remolcador desvencijado por los años, el Antonio López, de solo 63 toneladas, al que se le puso un cañoncito Nordenfeldt de 57 milímetros, solo un poco más potente que los cañones de las lanchas, pero al menos de tiro rápido, rematando el arreglo con un par de ametralladoras a popa. El 25 de abril de 1898, la omnipotente Armada norteamericana, que calculó que por el blindaje, el tonelada y la potencia de fuego que tenía España en Cárdenas para enfrentarles, se los merendaban con un par de cañonazos y un escupitaje al aire, destinó solo al torpedero US Foot de 150 toneladas, 3 cañones de 85 milímetros, 4 torpedos y 6 ametralladoras de 50 milímetros para quemar, con las órdenes de tomar de inmediato el puerto de Cárdenas. Y como los de aquí a chulos no les gana nadie, ¿sabéis a quién mandaron a pararle los pies al USS Foot? A la Ligera. Desde los que los americanos la vieron enfilarse para arriba de ellos, abrieron un infierno de cañonazos, 70 en total, pero su capitán, en un alarde único y maravilloso de pericia náutica y marinería de altos vuelos, maniobrando incesantemente, los esquivó todos menos uno, haciendo que el torpedero americano que les perseguía, ya que éste pretendía acercárseles lo suficiente como para lanzarle los torpedos sin error, hasta que llevaron al barco de los Estados Unidos a una zona de bancos de arena y fuertes corrientes en las que apenas podía navegar. Y aquí llegó la ocasión de los marineritos españoles, que se dieron media vuelta, enfilaron al USS Foot por el costado para esquivar los torpedos, claro, y nuestros artilleros, de 10 cañonazos que le lanzaron, 10 le metieron. Y aquí los proyectiles, aunque los proyectiles de un cañón tan pequeño, 42 milímetros, apenas le hacían cosquillas al blindaje del casco del barco americano, su capitán se acojonó pensando: si esto me lo está haciendo una lanchita del 3x4, aquí yo solo no puedo, y salió por piernas a buscar refuerzos en cuanto pudo desembarrancar. El 8 de mayo de 1898 los americanos regresan a Cárdenas a por más, pero esta vez venía un torpedero, el USS Erickson, escoltado por el gigantesco crucero Cassin. Y como ya eran dos barcos americanos con 9 cañones en total y ametralladoras para aburrir, con los que había que jugarse la papeleta, salió a dar la cara por nosotros el remolcador Antonio López, que se situó en un lugar del canal de acceso a la bahía donde apenas le veían los yanquis. Y en cuanto tuvieron a tiro al USS Erickson, lo cosieron a cañonazos de tal manera que salió como un cohete a refugiarse al lado del crucero USS Cassin. El 11 de mayo de 1898, habiendo comprobado in situ el almirantazgo americano que los marineritos españoles eran más de lo que parecían, llegan a la bahía de Cárdenas el cañonero USS Wilmington, de 1500 toneladas, con 16 cañones de 102 milímetros y 4 ametralladoras de gran calibre. El cañonero USS Machia, de 1100 toneladas, con 10 cañones de 102 milímetros. Y además, para precaver, se trajeron consigo al torpedero USS Winslow, gemelos del Foot, y al remolcador acorazado USS Hudson, con 2 cañones más de tiro rápido. Ante el tonelaje
el blindaje y la descomunal potencia de fuego del adversario, el intrépido capitán de la escueta y escuálida flotilla española comprendió que esta vez la pericia náutica y los cojones patrios no iban a ser suficientes y recurrió a la astucia. Lo primero que hizo fue retirar a la ligera y a la alerta, porque tal y como estaban las cosas allí no pintaban nada y sus cañones y sus hombres serían necesarios para defender la plaza en el caso de que los americanos, después de hundir el Antonio López, consiguieran desembarcar. Acto seguido reunió a todos los suyos en popa y les dijo sin ambages que tal y como estaban las cosas ese día allí sin remedio iban a morir todos, desde el primero, él, hasta el último de los marineros. Así que la disyuntiva era escoger entre las dos únicas opciones posibles: morir como cobardes o morir como españoles. Y como aquello les tocó en lo más hondo la fibra moral a los guardiamarinas patrios, de ahí en adelante lo único que hicieron los nuestros fue comerse vivos a los americanos. ¿Cómo enfrentar tal número de barcos atacantes y de poder destructivo en alta mar? Era literalmente un suicidio para conseguir nada. El tercer movimiento del capitán del Antonio López fue digno del libro de las artes más sucias de la guerra, del manual de oro del cabronazo con mayúscula. El oficial español amarró al Antonio López al espigón del puerto, simulando que estaba desembarcando la tropa y el armamento, incluido el cañón, como si se dispusieran a defender la plaza desde tierra para que los americanos pudieran ver la maniobra con sus potentes prismáticos. El astuto marino español intuía que para deshacerse de la nave española mandarían al torpedero USS Winslow, que debido a su menor calado era el que con más facilidad y rapidez podía entrar por el estrecho canal de la bahía al puerto a hundir al Antonio López con un certero torpedo, y que para eso la nave americana necesariamente tendría que ponerse lo suficientemente cerca del barco español como para que nuestros artilleros pudieran hacerle daño real con el pequeño cañón Nordenfeldt. Y tal cual pensó, así fue. Los americanos picaron el anzuelo y el USS Winslow entró orondo y campante por el canal de la bahía, dispuesto a ponerse la medalla de haber sido el primero en echar a pique una nave española en la contienda. Pero mientras se acercaba, sin que lo vieran los del norte, los marineritos españoles a toda carrera, en una batalla contra el tiempo y el reloj, volvieron a montar el cañón, porque tenían que tenerlo listo para disparar antes de que los americanos consiguieran preparar los torpedos para lanzarlos, y sobre todo porque estaban obligados ineludiblemente a hacer un primer disparo de prueba para ajustar la mira del cañón, disparo que, como es lógico, pondría en alerta a la embarcación americana. Pues así fue. En cuanto los de la USS Navy vieron la bala española surcar por encima de sus cabezas, se lanzaron como posesos a terminar de preparar los torpedos al mismo tiempo que los nuestros recalibraban la mira del Nordenfeldt. Fue como uno de esos duelos magníficos y petrificantes que salen en las películas del oeste, en los que hay que tener la sangre de hielo, porque el que más rápido consiguiera, sin equivocarse, tener lista el arma para disparar primero, mandaría sin remedio al otro al fondo del mar. Pues apenas un segundo antes de que saliera el primer torpedo de la boca del USS Winslow, estalló por los aires el timón del torpedero americano, y con el tercer cañonazo los nuestros le volaron una pierna de la cintura para abajo al capitán enemigo. Viendo estupefactos e incrédulos lo que estaba pasando en el puerto, los acorazados USS Wilmington y USS Machia descerrajaron una lluvia infernal de fuego y plomo en forma de cientos y cientos de cañonazos furibundos sobre la embarcación española. Pero los nuestros, con la misma premura que habían montado el cañón, ya se habían alejado del muelle, lo que les permitió sortear como un jabalí acorralado las miles de bombas americanas que volaban por todas partes y venían a la vez desde dos direcciones distintas, increíblemente consiguiendo seguir a flote con daños menores después de 11 impactos recibidos. Todo esto mientras seguían disparándole a USS Winslow, destruyendo una de sus máquinas de vapor, la caldera de proa, el ventilador, el cilindro de bajas presiones de la otra caldera, por lo que el torpedero americano no tardó en incendiarse. Y como lo inusitado, lo increíble, lo inconcebible y lo inverosímil estaba sucediendo, uno de sus todopoderosos barcos estaba en llamas y a punto de irse al fondo del mar, el almirante de la flota americana dio la orden de retirada inmediata y total de todos sus barcos. Los del norte se dieron media vuelta y por allí, por Cárdenas, no volvieron a aparecerse en todo lo que duró la guerra hispano-cubano-americana. ¿Cómo os quedáis? Yo me quedé a cuadros cuando oí por primera vez esta historia. Amigos, dos cosas para terminar.
Como quien gana la guerra es quien termina contando su versión de la historia, los americanos justificaron la jartada vergonzante de palos que llevaron en la bahía de Cárdenas y el haber salido corriendo de allí como gallinas desplumadas, inventándose la historia ficticia de que habían poderosas baterías de cañones montadas en la costa que fueron las que en realidad les hicieron el daño recibido. La segunda observación que creo necesaria es que, triste y desafortunadamente en tiempos de paz, suelen alcanzar las direcciones generales del ejército aquellos con más habilidad para ponerse a servicio del político de turno que los que realmente tienen una habilidad y pericia militar. La batalla de Cárdenas es la mejor y el ejemplo perfecto de ello. El brillante teniente de navío Domingo Montes Rebuifreros, capitán del remolcador Antonio López y comandante jefe de la gloriosa flota española en la batalla de Cárdenas, héroe de España, con 3 cascarones sin blindaje y mal armado, consiguió causarle más bajas al USS Navy que las que consiguieron los almirantes Montojo en la batalla de Cavite y Cervera en la de Santiago de Cuba. La historia de hoy no tiene otro propósito que de rendirle tributo sincero y merecido a los marineros españoles caídos en la batalla naval de Cárdenas y el de cumplir el importantísimo deber de recordaros la impresionante y hermosa historia que los españoles llevamos a la espalda. Honrarla, por favor, como os merecéis y como es debido, porque vuestros hijos y nietos, a pesar de Pedro Sánchez y los socialcomunistas, se merecen saber quiénes fueron y qué hicieron sus antepasados. Buenas tardes para todos, queridos amigos, y recuerden, si no difunden, gana Sánchez. Y si pueden, apúntense a mi página de YouTube.